Las Soul Sister presentamos El Equilibrio Perfecto, un podcast en el que mente y corazón se unen en un viaje hacia el interior. Episodio 1. Desequilibrio, cuando todo se rompe. Hola, somos Diana y Sonia, las Soul Sisters, y en este nuevo capítulo empezaremos hablando sobre la pregunta que os planteamos en el episodio anterior, que era: ¿alguna vez te has sentido en crisis o perdido? Bueno, la respuesta para nosotras es sí, y varias veces. Sí. Y hemos hecho esta pregunta porque creemos que es el inicio de cualquier viaje personal que haya podido pasar cualquier persona. De alguna forma es ese punto de inflexión en el que te sientes perdido, te sientes mal, no sabes hacia dónde tirar, te sientes como en ese túnel negro en el que no encuentras respuestas. Y bueno, de alguna forma nosotros al cabo de los años lo vemos como una oportunidad para, bueno, pues dar paso a una nueva etapa de tu vida, de crecimiento y de buscar respuestas, como fue nuestro caso. Eso es, el problema viene un poco que cuando estás en ese túnel, pues muchas veces no encuentras esas respuestas o no lo ves como esa oportunidad, lo ves como un quiero salir de aquí, ¿cómo puedo yo hacer que esto desaparezca? O sea, esta sensación de sentirme mal o esta situación que no me gusta, ¿cómo puedo hacer que cambie? Entonces nos aceleramos un poco y queremos correr y salir de ahí ya, cuando lo importante en realidad es vivir ese proceso. En nuestro caso, la primera crisis, de alguna forma, por contaros un poco el viaje, ¿no? Que de alguna forma nosotras también hemos vivido, fue hace muchos años ya y fue a raíz de nuestras respectivas rupturas. Sí. Como os hemos dicho, pues la vida la verdad que es súper mágica en este sentido y nos ha hecho vivir como procesos muy similares y muy paralelos, o sea, con muy pocos meses o pocos años de diferencia. Sí. Y en nuestro caso fue unas rupturas que en mi caso, por ejemplo, también se añadió que terminaba la universidad, empezaba el trabajo y es como que se te viene el mundo encima tal y como le conocías. Es decir, tú tenías unas rutinas, tenías una manera de vivir y de repente te cambia todo en diferentes facetas de tu vida y dices, ¿y ahora qué? Sí, es ese momento en el que estás perdido y un poco lo que necesitas es encontrar esas respuestas. Entonces empiezas un poco a probar de todo. Pruebas, pues eso, meditación, pruebas ir a la naturaleza, pruebas, no sé, retiros, por En mi ejemplo, tú caso has sí, hecho... empecé a hacer retiros, Sí, empecé a apuntarme a todo tipo de grupos así como alternativos, ¿no? De buscar y de como, sí, cursos, cualquier cosa sí. que de alguna forma te pudiese dar como un hilo del que tirar y que te tuviese alguna de las respuestas que tú necesitabas en ese momento. Sí, un poco un respiro, ¿no? Entonces, claro, ahí un poco lo que nos pasó fue que es verdad que todas estas cosas nos ayudaron muchísimo durante ese camino, pero hubo un momento en el que nos dimos cuenta de que a veces solo conseguíamos estar bien mientras realizábamos la actividad, o quizá un poco después. Pero claro, era como que esos problemas que teníamos o ese túnel volvía. Y nosotros decíamos, ¿pero por qué? O sea, hay algo aquí que no estamos haciendo, que no estamos viendo, porque la solución no es que yo me vaya, me sienta bien una hora y vuelva a sentirme así. O sea, es como necesitamos una solución para esto, una respuesta. De alguna forma, y suponemos que si has vivido un proceso similar nos puedas entender, es como tú cuando vas a un retiro, vas a terapia o meditas, en ese momento te sientes bien. La cuestión es qué pasa cuando ese estado de bienestar pasa. Es como que dentro de ti hay algo que no funciona. Mm, Y entonces empezaron a aparecer como términos mm, a lo largo de todos estos años. Y uno de ellos, por ejemplo, fue misión de vida, mm. que nosotras no entendíamos en su día y que no tuvo ningún sentido hasta muchos años más tarde. Sí, Para que nos entendáis, nosotras llevamos como una vida paralela, es decir, nosotras seguimos con nuestros trabajos, íbamos a terapia, pues como puede ir cualquiera, sí. los fines de semana meditábamos, o íbamos a un Hacíamos retiro, o hacíamos curso, yoga sí, una hora por la tarde, sí, y era como, sí, vale, era como que ibas introduciendo en tu rutina pequeñas cosas diferentes. sí, pequeños cambios, Pero la pero... realidad es que nuestra vida, digamos, más terrenal, pues mm, seguía igual. sí. Hasta que al cabo de los años, pues tuvimos otro gran punto de inflexión. Sí, una segunda crisis que esta vez, o sea, la primera vez fue
más emocional y esta parte era más relacionada con lo laboral. Entonces, claro, en mi caso, yo había estudiado para ser maestra de educación primaria, me encantaba trabajar con niños y siempre había sido mi pasión. Entonces, cuando lo conseguí, yo era súper feliz y iba allí, daba mis clases, todo muy bien. Pero claro, de repente un día me di cuenta de que algo se estaba apagando dentro de mí, o sea, algo se apagó y aquello que me había hecho tan feliz y que me llenaba tanto, me seguía haciendo feliz hasta determinado punto, pero era como que no me llenaba, era como me falta algo y no sé el qué, o sea, ¿por qué si ahora se supone que estoy haciendo lo que yo he venido a hacer aquí, algo que me apasiona, por qué no acabo de sentirme del todo bien con ello? ¿Qué me está pasando? En mi caso me pasó un poco lo mismo con un año de diferencia. A mí me pasó un año más tarde. Mm, Yo seguí trabajando, trabajaba en sostenibilidad ambiental, en un montón de proyectos relacionados con el medio ambiente, cosa que me apasionaba y me apasiona. Sin embargo, hubo un momento en el que me pasó exactamente lo mismo. Es como si un día me levantase por la mañana y me diesen al off y la vida me dijera mm, en plan, Diana, este capítulo se acabó. mm. Entonces, claro, empiezas a plantearte, si mis compañeros no han cambiado, mis proyectos no han cambiado, mi ambiente no ha cambiado, y se supone que tengo pues al final yo tenía mi sueldo, vivía sola, tenía todo, o sea, todo lo que Como se la sup vida ideal, todo lo exacto, que se tenía todo lo que supone. se suponía que tener para ser feliz y sin embargo era como si me fuese consumiendo. Sí, un sentimiento como de vacío. Es como que lo tienes todo, pero por otro lado tienes un vacío que dices, es que por mucho que haga esto, no se acaba de llenar. Y la gente además te dice, pero si tienes todo lo que tienes o sea, para tu edad, tienes la vida ideal y tú por dentro, porque es un sentimiento, esto sí que lo queremos también transmitir, no tiene nada que ver con lo físico, con lo material, cuando te dicen en plan, Mm, el dinero no da la felicidad o cosas así, es un sentimiento como súper interno sí, de que te falta algo, te sí, sientes perdido, es como, sí, pero no. sí. Y Entonces, de alguna forma empezamos a como a seguir buscando, respuestas, y una de ellas fue que algo estaba desequilibrado, que tiene que ver con este podcast. sí, Es decir, la mente me dice que todo está bien, mm, que tengo el trabajo que fíjate dónde has llegado, has oh, estudiado, sí, tienes el trabajo que te mereces, bla, bla, bla. sí, Y tú dices: "Vale, esto está bien, yo hago mi trabajo bien". mm, Y sin embargo, hay una parte que es el sentimiento, es decir, y aquí esto es muy importante es importante que haya un equilibrio entre lo que hago, lo que digo, mm. lo que siento y lo que pienso. Y en nuestro caso, pues el sentir pues no estaba equilibrado del todo. Sí, sí, porque no es solamente que seas, o sea, que se te dé bien hacer lo que haces, porque tú puedes hacer un trabajo perfectamente bien, pero puede ser un trabajo que no te diga nada y que dices, es que esto, vale, sí, lo hago bien, pero no me acaba de llenar. Entonces, quizá tengo que buscar respuestas en otra parte. Y una de esas cosas que hicimos nosotras cuando nos pasó esta crisis fue buscar respuestas en otra parte y fue donde encontramos la energía. La energía y entendida como no la energía que se crea y se destruye, que también ni se crea ni se destruye, se transforma, todos hemos oído esto, pero es esa parte, es ese mundo energético y entender el mundo como energía. O sea, va más allá, es entender que todos somos energía, que nosotros también somos energía y que eso tiene mucho que ver con la vida que tenemos, en cierta manera. Entonces aquí, pues una vez escuchamos a alguien que nos contó la teoría de la radio, que nos pareció súper interesante porque nos hablaba de la vibración, que somos vibración. Entonces somos como ondas. Imagínate tú cuando estás escuchando la radio puedes escuchar diferentes emisoras. Pues nosotros con las personas pasa un poco lo mismo. Igual tú eres una emisora que pone más pop, luego hay otra gente que puede ser más de noticias, luego hay otra gente que puede ser de música clásica y cada uno pues tendrá su emisora. Entonces un poco tú lo que haces es te vas relacionando con gente que va en la misma onda que tú. Y es un poco extrapolado a las situaciones que la vida te va trayendo. Es en plan, ¿en qué vibración estoy yo? Y entonces la vida te dice, vale, pues si estás aquí, esto es lo que te traigo.
Entonces, eso Aplicado a situaciones, a personas, a sitios. Muchas veces ¿no os ha pasado que os levantáis un día o durante una época de vuestra vida y decís, mm, no sé por qué, pero se me viene este lugar o se me viene este mm. país, necesito viajar aquí, se me viene no sé qué nombre y de repente aparece una persona que tiene ese nombre y tú dices, no entiendo muy bien qué está pasando. Es como que somos grandes imanes que atraemos situaciones, personas. Sí, es como que la vida, o sea, tú estás en esa vibración, esa frecuencia, y entonces la vida te va trayendo eso en lo que tú vas vibrando. Entonces, claro, esto es para la parte bonita y para la parte menos bonita. O sea, cuando estoy atrayendo situaciones que no me están gustando, tengo que entender qué es lo que está pasando, cómo estoy vibrando. Entonces, de ahí, pues también conocimos, o sea, empezamos a intentar encontrar pues nuestro sitio y nuestra vibración. Y entender que todos tenemos una vibración única, y esto nosotras lo enlazamos siempre con la teoría del puzzle, que Mm. llamamos nosotras. Sí. Estas teorías No sabemos si no se llaman sabemos si así, se llaman si así o no, pero existen. bueno, nosotras lo llamamos Sí. así, y de alguna forma es entender que todos somos piezas únicas e Mm, irrepetibles mm, que pertenecemos a este gran puzzle que se llama vida. mm, Y todos venimos con una misión de vida, con una misión única. No sé si yo, por ejemplo, soy muy aficionada a los puzzles mm. y muchas veces me ha pasado de dos piezas que parecen idénticas, del mismo color, de la misma forma y demás, y sin embargo, cuando las colocas, una encaja perfectamente y la otra encaja, pero no del todo. Mm. Entonces, esto es para entender que todos de alguna forma tenemos nuestro lugar, que Exacto, eso. podemos tener las mismas virtudes o podemos parecernos mucho a otra persona, Mm. podemos tener la misma profesión, podemos tener los mismos hobbies, pero tu vibración es única. Y Sí. siempre va a haber algo que es en plan, bueno, sí, ella lo puede hacer o esa persona lo puede hacer igual, Mm. pero tú tienes tu energía, que eso sí que te hace totalmente especial. Entonces, ¿cuál es lo complicado de todo esto en la vida? Encontrar cuál es nuestro sitio, encontrar cuál es realmente la misión que hemos venido a hacer, Mm. encontrar qué es lo que nos identifica y que nos hace diferentes y únicos de otras personas, aunque en alguna parte nos podamos parecer mucho. Te pueden decir, ah, sí, sí, pues es que, no lo sé, tu compañero de trabajo que hace Sí, eso exactamente lo es. mismo, ¿qué tal? Sí, pero estoy Sí, segura pero que no es tú hay igual. algo, hay un toque que sabemos si es tu trabajo o es el de la otra persona. Pues esto en la vida es exactamente lo mismo. Sí, es eso que al final te hace único porque todos y cada uno de nosotros somos únicos y tenemos esa energía. Entonces es entender que tenemos que encontrar nuestro lugar y que cuando intentamos hacer las cosas como las hace la persona de al lado, porque dices, ay, si esta persona tiene características similares a mí, si yo hago eso a mí me va a salir. Claro, y luego viene la pregunta de ¿por qué a él le sale y a mí no? Claro, ¿Por qué si yo hago lo mismo, a mí no me sale? Pues porque igual no te toca, porque igual no está relacionado con tu misión y simplemente estás, digamos, intentando copiar lo que están haciendo las otras personas porque a porque ellas parece las que funciona, funciona. exacto, porque parece que funciona, pero es que alguien, nosotros siempre hemos dicho, hay una frase que siempre nos decía mucho de esto siempre se ha hecho así y nosotras siempre decimos, es que da igual cómo se haya hecho siempre. Nosotras venimos aquí a hacerlo de esta manera y si otra gente siempre lo ha hecho de esta otra, pues estupendo, pero es que igual nosotras no venimos a hacerlo así. Entonces es como tener claro que cada persona viene a hacer las cosas de una manera, a su forma, con su energía y siempre va a ser diferente. Que siempre ponemos el ejemplo, ¿te acuerdas de la comida también? Que nos hace También, mucha gracia. exacto. Que siempre decimos: "Ay, pues déjame la receta de no sé qué", y 2 personas haciendo exactamente la misma receta y no queda igual. Y siempre se dice el típico ejemplo de ¿por qué a tu madre le quedan las cosas mejor que a ti? Si Exacto. lo hago exactamente con los pasos que ella me dice, lo hago incluso con ella al lado Sí, y no, y no resulta queda que a igual. ella, pues, ¿por qué? Porque realmente cuando eso, y las madres siempre, la respuesta siempre es, porque le pongo mucho amor. Y Sí, aunque tú le pongas el mismo amor, no es el mismo. exacto, porque es tu amor y el suyo es su amor, y es lo que hablamos de la energía, que cada energía es diferente. Entonces, bueno, es verdad que puede haber muchas, misiones diferentes. O sea, cada persona tiene que encontrar la suya y puede haber unos ejemplos muy diferentes de cuál puede ser una misión de vida. A nosotras lo que más nos gusta decir es que la misión en común que todos traemos aquí para Sí, hacer es ser.
Ser Exacto. en mayúsculas, que esto Mm, también nos lo oiréis mucho, porque una cosa es ser, S-E-R, en minúsculas, mm. y otra cosa es ser. Bueno, ¿y qué es exactamente eso de ser con mayúsculas? ¿Cómo lo explicarías? Pues la verdad que creo que ha sido una de nuestras mayores enseñanzas y aprendizajes, Mm, porque es como muy obvio, ¿no? Incluso quien nos siga en las redes y demás, nosotras hablamos del ser mm. y es como, pues, es como quien dice respirar, ¿no? Todo el mundo Sí, creemos que sabemos respirar y todo el mundo sabemos que somos. es así es, sí, es. ¿Cuál es el problema? Pues que hemos descubierto que es una de las cosas más complicadas. Porque para nosotros, si yo tuviera que dar una respuesta a qué significa, diría que es ser siempre yo. Pero Ujú, siempre quiere decir independientemente de lo que piensen de mí y siempre alineado además con ese equilibrio de lo que decíamos de hacer lo que pienso, lo que siento y lo mm, que digo. mm. Y esto yo creo que es lo más complicado, porque muchas veces ya a nosotras nos ha pasado en primera persona de sentir impulsos o sentir esa intuición y decir, ¿cómo voy a hacer esto? Porque va en contra de lo que se espera de ti, Sí. va en contra de lo que los demás quieren que, bueno, pues no lo sé. Que hagas o yo qué sé, porque a ver, luego aquí los tipos de relaciones que tenemos a veces son así, de que queremos que una persona haga una cosa de una determinada manera y al final se trata de hacerlo a tu manera y siendo tú siempre, que es lo difícil. Y eso es lo más complicado. Sí. Pero también tenemos, bueno, evidencias en nosotras mismas que Mm, cuando eres fiel a ti mismo, cuando realmente eres y demás. Y sí que es verdad que a nosotras nos ha costado quizá pues que personas nos dejen de hablar o tener conflictos con personas en el trabajo, mm, en la familia y demás. Y también hemos comprobado que al final es pasajero, que al final la vida es tan mágica que todo lo va colocando. sí. Lógicamente, todos son procesos. Tú cuando decides cambiar el rumbo, pues todo es como que el resto de piezas se tiene que Mm. colocar. Sí, es como lo que hemos contado un poco antes de la radio, que tú estás cambiando de la frecuencia o de emisora de alguna manera y antes estabas bailando pop con tu amiga y de repente dices, ¿qué haces escuchando rock? ¿O qué haces escuchando lo que sea? Sí. ¿No? Entonces es como que algo ya se descuadra y cuesta entender y cuesta entender esa nueva situación Hasta que le das espacio suficiente, le das para el que se tiempo para que reordene. se reordene Exacto. y entonces al cabo de un tiempo, y no muchas veces no muy largo, es como que todas las piezas vuelven a encajar y entonces dices, ahora sí. Ujú, Entonces ahí es donde empiezas a encontrar cuál es la misión de vida, empiezas a encontrar los lugares en los que te sientes bien, mm, las personas con las que te sientes bien. Y es mágico porque cuando realmente tú te permites el hacer los cambios suficientes, el mm, tomar decisiones, decir, bueno, pues este sitio ya no es el mío, necesito buscar otros hobbies. Y a mí eso me ha pasado. A mí me ha mm, pasado con gimnasios, me ha pasado con actividades, o sea, yo he ido a yoga, he ido a pilates, he mm, ido a todo tipo de ejercicios, o sea, mm. he ido a baile, entonces es como, yo cada vez que me escucho y digo, necesito otra cosa, es como que la vida en cada momento tiene un plan para ti. Y en el momento que tú lo vas escuchando y le vas dando ese espacio, la vida te va poniendo delante de tu camino en plan, pues ahora te toca estas personas, te toca Sí. estos lugares, te toca tal. Mm, Y todo tiene que ver al final con esa misión de vida, el mm. sentirte alineado con lo que haces en cada momento y lo que la vida tiene para ti. Sí. Y luego, bueno, pues hay algunas misiones que son un poco luego más específicas dentro que todos venimos a ser. Luego puedes tener misiones relacionadas con el trabajo, o con el papel que juegas en la familia o en la sociedad. Cada uno tiene que ir encontrando la suya. Y Y esto nadie va a venir a darte la y respuesta. esa es al final la función que tenemos cada uno de nosotros y la Encontrarla. responsabilidad, Sí. encontrarla. Bueno, ahora vamos con la recomendación de este episodio en el libro que os traemos, que es... Ikigai, los secretos de Japón para una vida larga y feliz. Para quien no lo haya leído, bueno, es un libro, es muy sencillito Mm, y trata sobre una isla que se llama Okinawa, es una isla con la población más longeva del mundo que está en Japón. Entonces en este libro lo que se analiza son cuáles son las razones que llevan a esta isla y a la población en concreto mm, a que vivan más años
que el resto de la humanidad, por decirlo de alguna forma. Sí, que vivan tanto tiempo. ¿Por qué? Entonces, analizan pues desde la alimentación, los hábitos, cuáles son sus hobbies, qué es lo que hacen por la mañana. Y lo interesante y por lo que os lo estamos recomendando es porque el Ikigai, ¿qué significa? Pues significa el motivo para existir. Es decir, tiene que ver con esa misión de vida. Exacto, sí. Y con ese motivo que de alguna forma pues todos tenemos por las mañanas para levantarnos de la cama y que nos motiva un poco pues esa razón de ser. Y bueno, pues por hoy ya está. Ahora vamos a dejaros con la cubipregunta. Esta semana queremos preguntaros, ¿conoces la ley del espejo? Y ahora sí, nos despedimos esperando volver a tenerte al otro lado en la siguiente parada de este gran viaje. Porque recuerda que no hay mejor viaje que viajar a tu interior.